¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Desde Thinking Heads continuamos con nuestra programación de directos en LinkedIn, que como siempre hacemos, pues reunimos a los expertos más demandados, influyentes e interesantes del panorama español. Como siempre, me gustaría agradecer a Virginia Collera, editora de noticias de LinkedIn, esta nueva oportunidad de colaboración. Hoy tendremos la cuarta sesión de este nuevo ciclo que hemos llamado Live Futuro. Seguimos con la idea, pues, de abordar y enfrentar los grandes desafíos y las grandes cuestiones que están sobre la mesa y que están marcando la conversación en este 2021. Para ello, el tema de este cuarto directo va a ser el acceso a los servicios financieros en la España vaciada. Es un debate muy candente que ha generado alguna que otra polémica, pero que, bueno, creo que nos gustaría abordar desde un enfoque más bien objetivo que esperamos que contribuya a serenar el debate. Para ello contamos hoy como invitado con Alberto Aza, que es portavoz de la CECA. Alberto, muy buenos días. buenos días, Iván, y buenos días a la gente que nos está escuchando en estos momentos. Bienvenido. Alberto cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, no solo en la CECA, sino también, pues, en el ámbito internacional, tanto en organismos multilaterales como en compañías multinacionales. Alberto ha sido economista del Banco Mundial, senior expert de Naciones Unidas en proyectos de cooperación y ha desempeñado cargos directivos de primer nivel en compañías como HP, Telvent o Schneider Electric, donde llegó a ser vicepresidente global de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos. En la actualidad combina su faceta de asesor ejecutivo en diplomacia corporativa para diferentes compañías y ONGs con su rol como portavoz de la CECA. Alberto, hoy nos gustaría charlar contigo, pues, sobre un artículo que has publicado recientemente en tu perfil de LinkedIn y que la verdad que ha contado con una gran acogida. Se titula España vaciada y acceso a servicios financieros. Una cuestión, pues, muy pertinente en esta era en la que todos vemos a diario, pues, cómo los cambios que produce la digitalización y la tecnología, pues, impactan al final de una manera muy directa en nuestras vidas diarias, en nuestros hábitos cotidianos, en nuestras finanzas y en la forma que tenemos de relacionarnos con las propias entidades bancarias. Déjame que empiece con una primera cuestión. Durante los últimos meses hemos leído y escuchado muchísimo, pues, sobre lo que significa la reducción de la red de oficinas de las entidades bancarias en España. Esto, pues, ha dado lugar a cierto alarmismo acerca de este posible impacto sobre la exclusión financiera. Me gustaría que nos contaras, según tu criterio, cuáles son las claves de este debate y si se está abordando el debate de una manera objetiva. Pues muy bien, pues gracias primero a ti, Iván, y a Thinking Heads y por supuesto a LinkedIn por esta invitación a esta charla, que espero que sea todo lo interesante que puede ser este tema, ¿no? para la gente que nos escucha. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que realmente hay distintos niveles de debate, ¿no? Entonces, posiblemente la punta del iceberg de este debate es este que tú planteas, es decir, si realmente el anuncio por parte de algunas entidades de que se van a reducir el número de oficinas va a tener un impacto en la exclusión financiera, ¿no? O lo que es lo mismo en el acceso a los servicios financieros. Y yo creo que efectivamente este debate ha generado un excesivo alarmismo. Creo que los argumentos que se han utilizado no siempre han sido del todo objetivos o a veces sesgados, a veces incluso, pues, un poco beligerantes en contra de la banca, cuando creo que hay razones objetivas, pues, para serenar un poco los ámbitos y sobre todo presentar una visión mucho más realista y mucho más tranquilizadora. Pero realmente este debate es a su vez el reflejo de dos otros debates que me parecen de mucho mayor calado y de mucha más trascendencia, ¿no? El primero es el debate de la transformación digital de las sociedades, ¿no? Y la pregunta aquí es cómo un país o cómo los países, porque esto es de ámbito global, encaja esta transformación de su sociedad, esta transformación digital que abarca cada vez a más ámbitos, ¿no? El ámbito relacional de los ciudadanos, el ámbito de las empresas, los modelos de negocio, la relación con los gobiernos, los modelos de regulación, es decir, lo que quieras, ¿no? Que tiene un impacto en distintos, no solo ámbitos, sino también facetas. Una de ellas que yo creo que es muy importante y que estamos viendo, creo, cada uno de nosotros de forma intensa es cómo vamos cambiando nuestros hábitos de consumo, ¿no? Y donde realmente, pues, lo presencial progresivamente va perdiendo importancia, mientras que lo digital y lo virtual gana importancia. Por lo tanto, este es otro nivel de debate que es mucho más transversal, que no es específico de la banca, que afecta a todos los sectores y afecta prácticamente a todos los países, ¿no? Y el segundo debate, más de ámbito nacional, es un debate sobre la España vaciada, es decir, cómo un país como España, que conviene recordar, es de los países de la Unión Europea que tiene la mayor concentración de su población en ciudades, ¿no? Y que por lo tanto quiere decir que es de los países donde las zonas rurales están más vaciadas de población, ¿no? Como un país como España, pues en este contexto
consigue garantizar que estas poblaciones más, digamos, más despobladas, ¿no?, sigan teniendo acceso a los servicios básicos, entre ellos los financieros, pero muchos otros más, e igualmente importante, incluso a veces más, ¿no? Este yo creo que sería el marco donde se genera el debate. Es interesante, ¿no? Porque al final a veces los debates se quedan en temas muy específicos y conviene también pues marcar un poco ese gran angular, ¿no? Para tener una idea mucho más general. Decías en tu artículo que España está mejor posicionada que sus vecinos para garantizar la inclusión financiera de nuestros ciudadanos. ¿Por qué piensas que es así? ¿Qué nos diferencia del resto? Bueno, aquí hay un dato que mucha gente creo que desconoce, y es que España es uno de los países que tiene la red de oficinas más extensa de Europa, ¿no? Concretamente, España es el primer país. España tiene 48 oficinas por 10.000 habitantes. España tenemos una menos, 47. La media europea estaría en 35. Y después de España, y ya a cierta distancia, vendrían países como Portugal o Austria. Y a la cola del ranking o de la tabla, estarían los países nórdicos, ¿no?, y algunas antiguas repúblicas soviéticas, ¿no? Ahí, a duras penas, se llega a las 5 oficinas por 10.000 habitantes, ¿no? Por lo tanto, cualquier persona que viaje por esos países y quiera pues acceder a un cajero o una sucursal, realmente pues tendrá unas ciertas dificultades, ¿no? Y esto explica también, y yo creo que esto es un dato muy revelador, explica que realmente la población que vive hoy en municipios en los que hay un cajero automático, pues sea una proporción muy elevada. Estamos hablando del 97%. El 97% de la población vive en un sitio, en una población, en un municipio donde hay un cajero, ¿no? Y esto, cuando lo comparamos con otro tipo de servicios, en este caso pues servicios públicos como la sanidad o como la educación, vemos que es un porcentaje muy elevado el caso de las oficinas bancarias, ¿no? Por ejemplo, si coges el porcentaje de municipios que tienen acceso a centros de educación secundaria, estamos hablando del 93% de la población cubierta, ¿no? Y en el caso de centros de atención de salud, estamos hablando de un 88% de la población cubierta, ¿no? Entonces, creo que desde esa perspectiva, la idea es que España, en este contexto de potencial reducción de oficinas, que está también pasando en otros países europeos, pues parte de una situación de partida, digamos, más sólida y más cómoda, ¿no? Yo creo que eso pues ayuda también un poco a contextualizar este debate que estamos planteando, ¿no? Entiendo. El cierre de las oficinas pues, se ha ido dando en los últimos tiempos. Quería preguntarte si debido a este cierre se ha resentido la distancia a recorrer y el tiempo a invertir que tiene que utilizar el ciudadano para llegar a una sucursal bancaria. Bueno, aquí lo primero que creo que hay que enfatizar y que recordar es que una parte muy importante, no todas, pero una parte muy significativa de los cierres de las oficinas se han empezado a producir ya en poblaciones que, a pesar de ese cierre, seguirán teniendo oficinas. Y seguirán teniendo sucursales. Por lo tanto, ahí no peligra, digamos, el acceso al servicio financiero, ¿no? Puede ser que en otras poblaciones más rurales, si quieres podemos hablar en más profundidad de esto después, ¿no? Pero es verdad que ahí posiblemente puede haber cierres y que no haya una oficina, en todo caso, cercana, ¿no? Pero yo creo que tenemos un antecedente que nos va a dar un poco la pista de por dónde poner las cosas, porque, como digo, todavía es un poquito pronto para hacer la valoración definitiva, ¿no? Pero durante la crisis del 2008, donde se cerraron muchísimas más oficinas de las que en principio se puedan cerrar en los próximos meses. Se cerraron el 50% de oficinas, cuando además estamos en un nivel muy elevado de oficinas, pues realmente ahí sí que sabemos que, porque estas oficinas se cerraron en municipios y en poblaciones donde seguía habiendo cajeros, que realmente el tiempo que tiene que invertir los clientes para llegar a una sucursal, o el tiempo o las distancias que tienen que recorrer, pues prácticamente no se vieron afectadas, ¿no? Puede ser que ahora que partimos de unos niveles menores al de entonces en cuanto a número de oficinas pueda tener un pequeño impacto, pero en todo caso yo creo que va a ser un impacto menor, ¿no? Un impacto menor, y por lo tanto creo que hay el mensaje de tranquilidad generalizado, vaya. Perfecto. Me gustaría que entráramos un poco en lo que es el concepto de exclusión financiera, porque a veces el debate se mezclan unas cosas con otras, a veces se habla de la exclusión financiera contemplando solamente el cierre de oficinas, pero son cosas diferentes, y me gustaría que pues, nos pudieras aclarar un poquito esos términos, ¿no? Exactamente, en pocas palabras, ¿qué es la exclusión financiera? ¿No disponer de una oficina bancaria en mi municipio es forzosamente sinónimo de exclusión financiera o es un tema más complejo? Bueno, sí, la definición de exclusión financiera es bastante simple, bastante básica, ¿no? Es decir,
es la imposibilidad, ¿no? O la incapacidad de un individuo de acceder a unos servicios financieros elementales o más básicos, ¿no? Es decir, que una persona no pueda tener una cuenta corriente, que sabemos además que una cuenta corriente es la ventana desde donde empiezas a tener una multitud de servicios bancarios, ¿no? O una cuenta de ahorro donde remunerar sus ahorros, ¿no? O no pueda acceder a medios de pago. El más habitual, hasta ahora por lo menos, era el efectivo, o poder contar con una tarjeta de crédito, o incluso, pues, tratándose de un cliente, digamos, solvente, el no poder tener acceso a un crédito al consumo o un crédito hipotecario, ¿no? O sea, un ciudadano que no puede acceder a alguno de estos servicios, en principio, pues encasilla dentro de un ciudadano que tiene un problema de exclusión financiera, ¿no? Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí de fondo? Y sobre todo una cuestión que tienes que marcar en este proceso de transformación digital de las sociedades, ¿no? Pues que tú lo has apuntado, es decir, tradicionalmente se pensaba que exclusión o inclusión financiera equivalía a tener en el municipio donde tú resides una oficina, una sucursal bancaria, ¿no? Esto hoy ya no es verdad, o sea, esta igualdad ya no es necesaria. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que si miramos un poquitito atrás, es decir, hace un año y pico, cuando arranca la pandemia, hemos visto cómo a lo largo de esta pandemia realmente las oficinas físicas han perdido importancia, ¿no? No han sido relevantes a la hora de mantener la relación con el banco, a la hora de poder operar, a la hora de poder realizar múltiples operaciones, ¿no? Y de hecho, cuando en las encuestas de satisfacción a los clientes, cuando sondeamos un poco a los clientes sobre estos aspectos y les preguntamos cuáles son vuestros canales de relación preferidos para relacionaros con la banca y para operar con vuestra entidad bancaria, pues una parte muy importante, o sea, la mayoría realmente te está diciendo que cuanto menos vaya a la oficina, mejor, es decir, que prefiere relacionarse con la oficina a través de la sucursal bancaria o incluso a través del gestor personal, a través de la línea telefónica, ¿no? Esto, pues, se enmarca dentro de estos cambios de hábito de consumo que te estaba comentando al principio, ¿no? de esta charla, y que por lo tanto pues tienen un impacto importante en esta idea de inclusión financiera, ¿no? Pero aparte de esto, ¿no? Es decir, que la digitalización realmente es un buen antídoto contra la exclusión financiera, aunque también apuntar que esto abre otro debate, que es el debate de, bueno, cuán capacitada está nuestra población para utilizar herramientas digitales, ya no solo las de la banca, pero las que sean, ¿no? Desde e-commerce o lo que... En general, claro. Y esto pues conecta mucho, y esto está en el debate que estamos hablando, también con la población mayor, ¿no? La población mayor es una población que no tiene las habilidades digitales, y esta es una cuestión que como sector, lógicamente, no solo nos preocupa, sino que incluso nos ocupa, ¿no? Porque intentamos de alguna forma ver cómo podemos poner nuestra granito de arena para ayudar a esa capacitación, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que esta es... La digitalización, insisto, es un buen antídoto, pero aún así, y en el caso de aquellas poblaciones que se puedan quedar sin una sucursal bancaria, hay que recalcar que lo habitual es que cerca de ese municipio que se ha quedado sin sucursal exista un municipio con sucursal, ¿no? De hecho, hay un estudio muy exhaustivo, muy en profundidad, que se ha publicado recientemente, que ha publicado la Fundación Areces y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, ¿no? Que concluye que en promedio, un cliente en España tiene que recorrer 11 minutos en coche para llegar a su sucursal bancaria, ¿no? Y que solo hay 8 provincias donde ese tiempo se podría alargar hasta 13 minutos. Es verdad que es un promedio y habrá poblaciones donde se pueda tardar más, pero muchas más donde se tarde menos. Pero en definitiva, si hablamos en términos promedios, realmente esta es una distancia que el propio informe considera como adecuado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que romper un poco, ¿no? Esa tendencia a igualar inclusión financiera con presencia de sucursal en la cercanía, ¿no? Muy interesante esta distinción. Decías en tu publicación y también en la conversación que hemos tenido, ¿no? Que el porcentaje de población que tiene acceso ahora mismo a una sucursal bancaria en su municipio es altísimo, llega al 97%. Pero sí me gustaría que habláramos pues, de este otro 3% restante, ¿no? ¿Dónde está esta gente? ¿En qué puntos de la geografía española se sitúa este 3% sin acceso?
Y sobre todo, pues que también nos puedas comentar cuáles son las soluciones que las entidades bancarias pues están poniendo en marcha para poder acercar los servicios financieros a este tipo de clientes y si en tu opinión se podrían hacer más cosas que todavía no se estén haciendo. Bueno, esta de hecho esa es la pregunta clave, ¿no? Es decir, porque cuando estamos de este potencial problema de exclusión financiera, realmente está muy acotado, ¿eh? Porque es justamente ese 3% de la población que vive en una población que no tiene un acceso, ¿no? ¿Dónde vive esa población? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de población es esta? Pues normalmente son una población que vive en pueblos pequeños. Se considera normalmente un pueblo pequeño, un municipio, hablemos de municipios, un municipio pequeño que tiene menos de 500 habitantes, ¿no? Muy pequeño si tiene menos de 100. Estos pueblos, estas poblaciones, municipios, perdón, y verás por qué insisto con la idea de pueblo y municipio, que es distinto, ¿no? Porque realmente hay que recordar que los municipios, y sobre todo los municipios en ámbitos más rurales, suelen configurarse por un conjunto de pueblos. Es decir, si un municipio tiene menos de 500 habitantes, quiere decir que los pueblos que están adscritos a este municipio tendrán a veces apenas decenas de habitantes, que son muy pequeños, ¿no? Estos municipios y estos pueblos suelen ser pueblos eminentemente rurales, a veces en zonas remotas, por las cordilleras Cantábrica, los Pirineos y tal, y además pueblos donde su población suele ser de avanzada edad, ¿no? Y estos son los pueblos que en los últimos años han vivido de una forma pues, especialmente dura el fenómeno de éxodo rural, ¿no? En la última década, pero también últimamente, en los últimos años cercanos, hemos visto un resurgir de este fenómeno del éxodo rural. Y al final, ¿qué pasa? Al final pasa que todos estos pueblos son lo que configuran lo que llamamos la España vaciada, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues, lógicamente, yo creo que es muy fácil entender que a medida que estos pueblos se vacían de población, se vacían también de los proveedores de servicios y de los propios servicios, ¿no? Y entonces, pues ahora mismo cuando nos paseamos por estos pueblos vemos que en estos pueblos ya no hay farmacias, que por supuesto ya no hay escuelas. O sea, ¿cuántos pueblos de esta geografía nuestra vaciada pues tienen su escuela cerrada a cal y canto, y no desde hace 2 años, sino desde hace ya casi décadas, ¿no? Son centros que no tienen también centros de atención sanitaria, e incluso son centros pueblos, donde no hay colmados, algo tan esencial ha desaparecido, ¿no? Y por lo tanto es lógico que también acaben desapareciendo las propias sucursales, ¿no? Al final un poco la idea es, si estas poblaciones se repoblaran, pues yo estoy seguro, ¿no?, que volverían esos servicios y la banca también volvería, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí, además, en ese debate que a veces hablamos que se ha de alguna forma metido a la banca un poco en medio de todo esto, yo creo que hay que ser muy sinceros, es decir, ¿hasta qué punto esto es una responsabilidad de la banca cuando realmente es una cuestión de despoblación y de cuestión demográfica de país, ¿no? Ahora, aún entendiendo que la banca, es decir, no tiene ahí la responsabilidad de esta situación, sí que estamos intentando ver cómo podemos paliar esta cuestión y mantener la cercanía a los clientes en estas zonas, ¿no? Y hay distintas iniciativas. Una importante son, pues, las oficinas móviles, ¿no?, conocidas normalmente como ofibuses. Son al final unos autobuses que tienen aspecto de oficina, con su cajero automático, con su personal, ¿no?, que se pasea de forma itinerante por todos los pueblos y que atiende a esas poblaciones, ¿no?, tanto para realizar pagos, transferencias, ingresos en efectivo, sacar efectivo, pago de impuestos, lo que quieras, ¿no? La verdad que digamos, la performance de estas oficinas móviles es bastante impresionante, ¿no? Solamente lo que es, digamos, las entidades de CECA están atendiendo casi 500.000 de habitantes, de clientes, ¿no?, que es una cifra pues importante, sobre todo ten en cuenta que ese 3% de la población que vive en pueblos muy pequeños es algo más de 700.000 personas, ¿no? Y además, pues hay un dato que a mí siempre me gusta comentarte: estos ofibuses, ¿no?, al año recorren el equivalente a 5,7 veces la circunferencia de la Tierra, ¿no? Es decir, que es un dato que da un poco, orienta un poco sobre la magnitud, digamos, de la dispersión de todas estas poblaciones, la España vaciada, ¿no? Hay también otra figura muy importante, que son los agentes financieros, que son también agentes itinerantes que se van desplazando y que dan cobertura a unos 1000 municipios, ¿no? Y también en el ámbito pues de la digitalización, como decía, que es un buen antídoto, pues claro, ahí
con esta población de más avanzada edad, ahí la digitalización encuentra algunos problemas, ¿no? Claro. A veces incluso porque no hay conectividad en estos pueblos y, por lo tanto, ahí hay que abordar desde otra perspectiva el problema, ¿no? Pero esto yo creo que es un poco el enfoque del problema acotado en la España vaciada en cuanto a la posible exclusión financiera, que, como digo, hay soluciones que hacen que esto quede de alguna forma pues muy paliado, ¿no? Alberto, tenemos alguna pregunta que nos ha llegado por parte de diferentes personas que nos están viendo y hay como algunos grandes grupos de cuestiones que nos hacen llegar, ¿no? Un tema, o el tema principal es el tema del efectivo, ¿no? Obviamente la digitalización acelerada y el tema del COVID y demás, pues sabemos que nos ha llevado a todos a usar el dinero físico cada vez menos, algunos en mi caso prácticamente nunca ya, pero bueno, pues según qué entorno sigue siendo un medio pues muy importante de pago. ¿Cómo ves tú la cuestión del acceso a efectivo en el contexto de reducción de redes de oficinas y, sobre todo, cómo crees tú que va a ser esto en el futuro? Esta es una pregunta que me alegro que me la hagas, pues muy pertinente y además que creo que he olvidado de mencionar mientras hacía un poco mi exposición y es un tema muy importante, ¿no? Ahora, yo creo que también aquí hay que contextualizar las cosas. Es decir, estamos en un momento, y sobre todo la pandemia, digamos, que ha acelerado esta realidad de una forma pues, muy importante, donde realmente pues, los ciudadanos están utilizando cada vez menos el efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen unas alternativas al efectivo, tanto el pago digital, por ejemplo, a través de la tarjeta de crédito o a través de las aplicaciones móviles, como por ejemplo Bizum. Y Bizum, déjame que me detenga un poco en porque me parece que es un ejemplo muy significativo de esa vertiginosidad del cambio que se está produciendo, ¿no? Como sabes, Bizum es una aplicación que desarrollaron todas las entidades bancarias de forma colaborativa para ofrecer una solución de pago instantáneo persona a persona, ¿no? Person to person, ¿no? Y esa es la solución de Bizum. Bizum tiene relativamente poco tiempo, pero el grado de adopción de Bizum ha sido rapidísimo e incluso con usuarios de avanzada edad, ¿no? Hoy hablamos de 18 millones de usuarios que básicamente sería pues algo más del 40% de la población en un espacio de tiempo muy breve. Por lo tanto, vemos que esto va además acelerándose cada vez más, ¿no? Ahora, si estas alternativas digitales están de alguna forma sustituyendo al efectivo, no es por capricho, no es porque sea una moda pasajera, es una tendencia que se va a quedar, pero sobre todo porque aporta mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor agilidad y mayor rapidez, ¿no? También es verdad que, por otro lado, es decir, los agentes, los comercios, cada vez están aceptando más micropagos, ¿no? O sea, yo esta mañana he tomado un café de 1,50 € con una tarjeta de crédito. Yo soy de los tuyos, es decir, de los que prácticamente llevan muy poco efectivo, ¿no? Pero también recuerdo muy bien cuando viajaba pues, en puente aéreo hace unos años o con el AVE, ibas a la cola del taxi y los taxis les decías con tarjeta de crédito, ¿no? Te decían, así era, sí. No. Y te quedabas en la cola de los últimos porque no aceptaban tarjetas de crédito. Hoy la situación se ha revertido y los taxis están obligados a aceptar las tarjetas de crédito, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de comodidad, de facilidad, que hace que realmente hay otras alternativas, ¿no? Ahora, en esa España vaciada de gente de más avanzada edad y donde quizás pues haya todavía pues esa tendencia de la persona jubilada a retirar su pensión cada mes en la sucursal, pues tienes la opción, como decía yo, de ir a la sucursal más cercana y si una persona que tiene problemas de movilidad, por lo que sea, siempre tiene el acceso o muy frecuentemente al acceso de ese Ofibus, ¿no? Donde puede retirar. Pero también la banca estamos intentando cerrar acuerdos con agentes no bancarios, ¿no? Que puedan dispensar el efectivo. Por ejemplo, algo que se utiliza ya desde hace tiempo y bastante intensamente, ¿no? Intensivamente en Estados Unidos o en el Reino Unido, por ejemplo, es el cashback, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente es que tú puedes ir a un comercio, imagínate que vives pues, en un pueblo del Pirineo catalán y que tienes que sacar efectivo y no hay cajero. Bueno, pues las bancas cierran acuerdos, pues, por ejemplo, pues, con el supermercado o la tienda que está ahí cerca, donde tú puedes ir ahí y además de comprar lo que sea en esa tienda o en el restaurante, puedes además pedir efectivo que te dispensa ese comercio y que te lo carga en tu cuenta corriente, ¿no? Esto lo vamos a ver de forma, pues ya verás, mucho más intensa en los próximos meses. También hay acuerdos de entidades que cierran acuerdos con correos, ¿no? Para que en las miles de oficinas de correos se pueda también dispensar efectivo a las personas, ¿no?
Por lo tanto, es un problema que puede existir en algunas áreas, que hay alternativas y que además, a medida que vayamos evolucionando, van a consolidarse muchas más estas soluciones. No, sin duda es muy interesante, ¿no? Que haya esa variedad amplia de soluciones, que sean de ejemplos que podemos tomar de otros países y de cosas nuevas como el tema del Bizum, ¿no? Que mencionabas, que realmente ha supuesto un cambio cultural en España de un día para el otro casi y todo el mundo hace Bizum y realmente ha entrado, bueno, por su utilidad y por su facilidad de uso, sin duda, ¿no? Hay alguna otra persona que nos preguntaba sobre el papel que tendría lo público, ¿no? Las administraciones públicas en este en este debate. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vosotros? ¿Cómo lo veis en CECA? El papel que debería tener la administración pública en esta cuestión. Bueno, yo creo que al principio de la charla he apuntado, ¿no? A que realmente hay dos debates de mayor calado, de mayor profundidad, que es la transformación digital y cómo se encaja esto como país y cómo encaja España, su problema de España vaciada, ¿no? Y esto, hombre, claramente no es una cuestión del sector bancario, clarísimamente, es una cuestión de país, ¿no? Y por tanto, tiene que abordarse desde la dimensión de las políticas públicas, ¿no? Y si me apuras, en el caso de la transformación digital de los países, es un problema de Europa, ¿no? Es un problema supranacional y Europa está realmente muy metida en esta cuestión, ¿no? Por lo tanto, políticas públicas son necesarias, lo cual no quiere decir que el sector privado no pueda tener un papel activo, ¿no? Y en el caso concreto, la banca, nosotros estamos totalmente, nos ponemos a disposición del gobierno, de la autoridad y de la propia comisión, pues para intentar abordar el problema de forma conjunta y tener el papel que nosotros podamos tener, ¿no? Ya se ha demostrado durante la pandemia que cuando el sector bancario y las administraciones públicas se ponen de acuerdo para afrontar un problema como fue la lucha contra la crisis provocada por la pandemia, pues hemos sido capaces conjuntamente de poner en marcha unas medidas inéditas, ¿no? De una tremenda contundencia, desde los ICOs, desde las moratorias hipotecarias, de los créditos, de los anticipos, etc. De una cantidad, de unos volúmenes ingentes, de una rapidez ingente y que realmente pues, ha tenido un nombre muy importante beneficiado. Por tanto, colaboración políticas públicas, colaboración público-privada y una nota de optimismo. Es decir, creo que estamos ante una oportunidad única con la llegada de los fondos europeos y con la puesta en marcha del plan de recuperación y resiliencia español, que como sabes tiene dos ejes importantes, ¿no? Uno que es la transformación digital, y ahí vemos con muy buenos ojos, es decir, todo lo que se quiere hacer en el ámbito de la capacitación de la población en materia digital, ¿no? Pero también hay otro eje que es la cohesión territorial y, por tanto, ahí lo que hay que fomentar es también la inclusión territorial. Porque, de hecho, yo creo que el mensaje quizás que pudiera quedar de esta charla es que el problema de la inclusión financiera realmente es un problema de inclusión digital y de inclusión territorial. En la medida que esto se resuelva, verás como no habrá problemas de inclusión financiera, que, insisto, es acotado a una pequeña parte de la población. De acuerdo. Tenemos una última pregunta. Nos comentaban en tu artículo, ¿no? Mencionabas el aspecto de los programas de educación financiera que muchas entidades pues han puesto en marcha cada año sobre todo para esto que hablábamos, ¿no? Capacitar digitalmente a las personas mayores, que parece que está un poco en el eje de todo, ¿no? Me gustaría que nos comentaras pues, cómo valoráis los programas desde la experiencia de haberlos desarrollado y cuáles han sido pues, tanto los desafíos como los logros que habéis alcanzado. Bueno, ahí realmente no solamente es dentro de lo que son las iniciativas de educación financiera, ¿no? que desde hace unos años ha puesto en marcha FUNCAS con CECA, ¿no? O CECA con FUNCAS, porque FUNCAS al final es la fundación de CECA, ¿no? Por eso, así. El proyecto, un programa que se llama FUNCAS Educa y que invierte en proyectos de educación financiera que complementan la propia inversión que hacen las propias entidades de CECA, que también invierten en programas de educación financiera de una cierta ambición, ¿no? Al final, este programa específico de CECA con FUNCAS en los últimos años pues ha invertido 12 millones de euros en proyectos de educación financiera, y cuando tienes que hablar de educación financiera, hay un momento que te das cuenta que tienes que hablar de capacidades digitales, porque una parte importante de esta educación financiera, de entrada, se realiza en medios digitales, ¿no? Pero aparte también es necesario utilizar herramientas digitales para también poder operar financieramente con un banco, ¿no? Pero incluso más allá de las iniciativas de educación financiera que estamos financiando, también hay una parte muy importante que cubre esta necesidad de
formación en el ámbito digital a las personas más mayores, que es la obra social que desarrollan las fundaciones bancarias de CECA, ¿no? Y ahí estamos hablando de una inversión de 772 millones en el último ejercicio para dedicarnos a estos colectivos más necesitados, entre ellos las personas de más avanzada edad. Entonces, ¿qué tipo de proyectos se hacen? Pues ahí hay que hacer proyectos a veces que son pues muy básicos, ¿no? Porque hay que empezar a familiarizar a una parte de esta gente mayor con un dispositivo móvil, con la navegación de Internet, hay que explicarles cómo se utiliza, pues cómo se utiliza un Zoom, cómo se utiliza una aplicación de WhatsApp, cómo se puede llegar a utilizar una cuenta online, cuál es el problema, digamos, de las claves, que ahí normalmente pues esto genera mucha confusión y muchas dudas, Claro. no me acuerdo dónde me la apunto y tal, ¿no? Por lo tanto, es un elenco de actividades que hacemos, lógicamente, y a pesar de que, bueno, dediquemos unos recursos que no son nada despreciables, es un poco el granito de arena, un granito de arena que está poniendo la banca en este debate más importante, ¿no? De realmente cómo hacemos que el país pueda encajar su transformación digital y, sobre todo, sepa manejarse con estas tecnologías que está abarcando pues, prácticamente todos los ámbitos de vida de un individuo, ¿no? Pues Alberto, ha sido un placer tenerte aquí. Me voy a quedar con algunas de las reflexiones que compartías. Sobre todo me voy a quedar con el optimismo, ¿no? El optimismo de que se están haciendo cosas, de que hay programas y hay muchas cosas ya en marcha para solventar los posibles problemas que puedan surgir al calor de esta reducción de entidades financieras, y sobre todo que tenemos por delante pues la intersección que comentabas, ¿no? De los ejes del plan de recuperación, que tiene que ver con la digitalización y que tiene que ver también con todo lo que puede abordar estas cuestiones, y que es una oportunidad única que nos puede permitir pues estar mucho mejor de lo que podría parecer que estaremos. Así que con esta reflexión me voy a quedar. No sé si quieres darnos tú algún último apunte antes de terminar. No, pues quería simplemente daros las gracias de nuevo y confiar que, bueno, que haya podido aportar un poco de luz a este debate que, como decía, pues a veces ha estado un poco sesgado, y que haya resultado interesante pues esta charla con la gente que se ha conectado, ¿no? Pues realmente ha sido muy interesante y desde luego ha aportado mucha luz, porque al final, pues como veníamos viendo desde el principio, ¿no? Hay elementos que no se suelen tocar en la conversación de este tipo de debates, y ha aportado muchísima luz y desde luego a mí me ha facilitado entender mucho mejor la amplitud y la complejidad del tema que hemos abordado, y sobre todo que hay un montón de soluciones posibles que ya están en marcha y otras que vendrán en el futuro inmediato. Pues, Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer charlar contigo hoy. Y muchas gracias también a las personas que nos han visto en directo y a las que lo harán en diferido en otro momento. Y como siempre también pues agradecer a LinkedIn España por esta oportunidad de colaboración, y pronto volveremos con nuevos directos y con temas tan apasionantes como este. Muchas gracias y muy buenos días. Buenos días.